Durante la próxima media hora, viajarás a través del tiempo. Verás nacer el universo, caminar a los primeros humanos y contemplar el ascenso y caída de imperios. Escucharás historias de descubrimientos, guerras, arte y ciencia, y sentirás cómo la humanidad se transforma generación tras generación. Prepárate para un viaje que no necesita maletas, solo tu mente y tu curiosidad. Bloque 1. Del origen del universo al primer ser humano consciente. Antes de la historia, antes incluso del tiempo tal y como lo entendemos, hubo silencio. Un silencio absoluto, sin forma, sin luz, sin dirección. Y en ese silencio algo ocurrió. El universo comenzó, no como una explosión ruidosa, sino como una expansión suave, un despertar lento desde la nada hacia el todo. El espacio se abrió, la energía se enfrió, las primeras partículas aparecieron como pequeños susurros de existencia. Pasaron millones de años, que para el universo no eran más que un parpadeo. Las primeras estrellas se encendieron, nacieron y murieron. Con cada muerte, esparcieron los elementos necesarios para que algo más complejo pudiera surgir. De los restos de antiguas estrellas se formaron galaxias, y en una de ellas, una estrella común, rodeada de polvo y roca, dio origen a un pequeño planeta azul. Al principio, era un mundo hostil, volcanes, océanos hirvientes, cielos cargados de tormentas. Pero incluso en ese caos, la vida encontró una forma de aparecer. Pequeñas moléculas comenzaron a organizarse, a repetirse, a persistir. La vida no llegó con ruido, llegó en silencio. Durante miles de millones de años, la vida fue simple, invisible a simple vista, persistente. Luego lentamente la complejidad aumentó. Las plantas aprendieron a mirar al sol, los océanos se llenaron de movimiento, los animales comenzaron a explorar la tierra firme. El planeta respiraba. Continentes se separaban, climas cambiaban, extinciones borraban casi todo, y aún así, la vida siempre volvía. Hasta que en algún momento, apareció una criatura diferente. No era la más fuerte, ni la más rápida, ni la más grande. Pero tenía algo único. Podía recordar, imaginar, anticipar. Los primeros homínidos caminaron erguidos, liberaron las manos, miraron el horizonte. El mundo dejó de ser solo un entorno y comenzó a ser una experiencia. El fuego cambió todo. Una llama pequeña rompió la oscuridad de la noche. El fuego dio calor, protección, tiempo. Alrededor del fuego, los cuerpos descansaban y las mentes despertaban. Nació el lenguaje. Sonidos simples al principio, gestos, miradas. Pero con el lenguaje llegó algo más profundo. La capacidad de contar historias. Historias sobre animales, sobre el cielo, sobre espíritus invisibles. Y entonces ocurrió algo decisivo. El ser humano se dio cuenta de que existía. No solo vivía, sabía que vivía. Miró sus manos, miró el cielo nocturno, sintió miedo y también asombro. Se preguntó de dónde venía, por qué estaba allí, qué significaban los sueños. Ese fue el verdadero comienzo de la historia humana. No cuando se escribieron las primeras palabras, sino cuando alguien, hace miles de años, miró las estrellas y sintió que formaba parte de algo más grande. Desde ese instante, la humanidad ya no solo sobrevivía. Buscaba sentido. Bloque 2. Los primeros caminos, cazadores y nómadas. Con la conciencia despierta, el ser humano comenzó a caminar. No hacia un lugar concreto, sino siguiendo el ritmo de la tierra. La humanidad fue nómada durante casi toda su existencia. Mucho antes de ciudades, mucho antes de fronteras, mucho antes de nombres escritos. Pequeños grupos avanzaban lentamente a través de llanuras abiertas, bosques densos y costas cambiantes. No poseían la tierra, la habitaban. Cada amanecer traía una pregunta simple. ¿Dónde encontrar alimento hoy? El
mundo era vasto y el ser humano, frágil. Pero aprendió a observar. Leía huellas en el suelo, seguía el comportamiento de los animales, reconocía las estaciones por el color del cielo y el movimiento del viento. La caza no era solo supervivencia, era cooperación. Cada miembro del grupo tenía un papel: la fuerza, la paciencia, la vigilancia, el conocimiento. El fracaso significaba hambre, el éxito, vida. La recolección era constante: raíces, frutos, semillas. El conocimiento del entorno se transmitía sin libros, sin mapas, solo a través de la memoria. La noche caía, y con ella, el misterio. Alrededor del fuego, el tiempo se detenía. Las sombras danzaban en las paredes de las cuevas. Las llamas iluminaban rostros atentos. Aquí nacieron los primeros relatos. Historias sobre animales poderosos, sobre espíritus del bosque, sobre ancestros invisibles que seguían caminando junto al grupo. El mundo estaba vivo, cada río tenía intención, cada montaña, carácter. Las pinturas rupestres no eran decoración, eran memoria. Manos impresas en la roca, figuras de bisontes, escenas de caza. El ser humano decía: yo estuve aquí. La muerte también estaba presente, cercana, inevitable. Y con ella, los primeros rituales. Enterramientos sencillos, objetos junto al cuerpo, flores. Una intuición profunda comenzaba a formarse. La vida no terminaba del todo. Durante miles de generaciones, este modo de vida cambió muy poco. El tiempo no era lineal, era cíclico. Día y noche, estaciones, migraciones. No había prisa, no había acumulación. El ser humano era parte del paisaje. Pero lentamente, casi sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. Algunas semillas, caídas cerca del campamento, volvían a crecer. Algunos animales, capturados y mantenidos cerca, no huían. Una nueva idea comenzó a formarse. Y con ella, el próximo gran giro de la historia humana. Bloque 3. Agricultura, aldeas y el nacimiento de la civilización. Durante cientos de miles de años, el ser humano caminó sin dejar raíces. Pero un día, en distintos lugares del planeta, casi al mismo tiempo, algo cambió. No fue una decisión repentina, no hubo un momento exacto. Fue un lento descubrimiento. El ser humano observó que ciertas plantas crecían cuando las semillas caían cerca del campamento. Que la tierra, si era cuidada, respondía. Y entonces ocurrió algo nunca visto antes. El ser humano empezó a quedarse. Nació la agricultura. Trigo y cebada en el creciente fértil, arroz en Asia, maíz en América. Cada región descubrió su propio alimento base. Sembrar significaba esperar, esperar significaba planificar. Por primera vez, el futuro importaba más que el presente inmediato. Con la agricultura llegó el sedentarismo. Las tiendas temporales se transformaron en chozas. Las chozas, en aldeas. Y las aldeas, en comunidades estables. El tiempo empezó a medirse de otra forma, ya no solo por estaciones, sino por cosechas. Aparecieron los excedentes. Por primera vez en la historia, había más comida de la necesaria. Y con ello nació algo nuevo, la especialización. Algunos cultivaban, otros fabricaban herramientas, otros construían. Ya no todos tenían que producir alimento. Así surgieron los primeros oficios. La cerámica para almacenar grano, el tejido para proteger del frío, la piedra pulida. Pero el cambio no fue solo técnico. Fue mental. La tierra dejó de ser simplemente un lugar y se convirtió en propiedad. Esto trajo estabilidad, pero también conflicto. Aparecieron las primeras disputas, las primeras defensas, las primeras jerarquías. No todos tenían lo mismo. El liderazgo comenzó a tomar forma. Ancianos, jefes, consejos. Y con el tiempo élites. La religión también cambió.
Los espíritus de la naturaleza se transformaron en dioses ligados a la fertilidad, a la lluvia, al sol. Rituales para asegurar buenas cosechas, sacrificios, celebraciones. La comunidad se unía alrededor de creencias comunes. La población creció. Más comida significaba más personas. Pero también más enfermedades. Vivir juntos facilitó la propagación de virus y bacterias. La vida se volvió más compleja. Más segura en algunos aspectos, más dura en otros. Las primeras aldeas crecieron junto a ríos. El agua lo hacía todo posible. Y allí, lentamente, nacieron los primeros núcleos urbanos. Pequeños al principio, pero cada vez más organizados. Se construyeron muros, canales de riego, almacenes. La cooperación alcanzó niveles nunca antes vistos. Pero también el control. Registrar cosechas, distribuir alimentos, decidir quién recibe qué. La memoria oral empezó a no ser suficiente. Y entonces nació una de las mayores invenciones humanas. La escritura. Al principio solo marcas, símbolos, cuentas. Pero pronto, palabras. La historia dejó de depender solo del recuerdo. A partir de aquí, la humanidad ya no volvería atrás. Habíamos cambiado para siempre nuestra relación con la Tierra, con los demás y con nosotros mismos. La civilización había nacido. Bloque 4. Las primeras grandes civilizaciones. Cuando las aldeas crecieron, cuando la agricultura ya no era un experimento, sino una certeza, la humanidad dio un nuevo paso. Las comunidades dejaron de ser pequeñas, la población aumentó, el territorio se amplió. Y con ello nació una nueva necesidad, el orden. Así surgieron las primeras civilizaciones. No aparecieron por casualidad, nacieron junto al agua. Los grandes ríos fueron las primeras columnas vertebrales del mundo humano. El Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo, el río Amarillo. Allí donde el agua fluía, la vida prosperaba. Mesopotamia, entre dos ríos. En la tierra entre el Tigris y el Éufrates, el suelo era fértil, pero impredecible. Las inundaciones llegaban sin aviso, a veces traían abundancia, a veces destrucción. Esto marcó profundamente la mentalidad mesopotámica. Aquí nacieron las primeras ciudades, Uruk, Ur, Lagash. Ciudades con templos, almacenes, murallas. Los dioses eran poderosos, pero imprevisibles. El ser humano no se sentía protegido, sino vigilado. Aquí se escribió uno de los primeros códigos de leyes, el Código de Hammurabi. Por primera vez, la justicia se grabó en piedra. La escritura cuneiforme nació para contar grano, pero terminó contando historias, oraciones y mitos. Como la epopeya de Gilgamesh, una reflexión temprana sobre la amistad, la muerte y el deseo de inmortalidad. Egipto, el reino del río eterno. Más al oeste, el Nilo fluía con regularidad. Cada año inundaba la tierra y se retiraba dejando fertilidad. Esto dio a Egipto una sensación de orden cósmico. Aquí el mundo parecía estable. El faraón no era solo un rey, era un dios viviente. La vida estaba profundamente conectada con la muerte. No como final, sino como continuidad. Las pirámides no eran tumbas, eran puentes hacia la eternidad. Egipto desarrolló escritura, medicina, astronomía, arquitectura. El tiempo era cíclico. El sol moría cada noche y renacía cada mañana. La armonía, el Ma'at, era el principio fundamental. El Valle del Indo, la civilización silenciosa. Más al este, en el Valle del Indo, surgió una civilización sorprendentemente avanzada. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro tenían calles planificadas, sistemas de drenaje, baños públicos. Pero conocemos poco de sus creencias. Su escritura aún no ha sido descifrada. Es una civilización que parece hablarnos en susurros. Sin grandes palacios visibles, sin tumbas monumentales.
Tal vez fue una sociedad más igualitaria, tal vez más pragmática. Su silencio sigue intrigándonos. China antigua, el orden celestial. En el este de Asia, el río amarillo dio origen a otra civilización duradera. China desarrolló una visión del mundo basada en el equilibrio. El cielo, la tierra y el ser humano debían estar en armonía. Los emperadores gobernaban por mandato del cielo. El orden social reflejaba el orden cósmico. Aquí nacieron ideas que durarían milenios. Respeto a los ancestros, valor de la familia, disciplina. La escritura china unió el imperio más allá de los dialectos. Aunque separadas por miles de kilómetros, estas civilizaciones compartían algo esencial: la necesidad de explicar el mundo, de organizar el caos, de darle sentido al poder, a la vida y a la muerte. Los dioses vigilaban, los reyes gobernaban, los escribas registraban. La humanidad había entrado en una nueva etapa. Más grande, más compleja, más contradictoria. El mundo ya no era solo naturaleza. Era civilización. Bloque 5. Grecia y el nacimiento de la razón. La humanidad entra ahora en una etapa decisiva. Las pequeñas ciudades se transforman en imperios, y con ellos nace una nueva forma de entender el poder, la ley, la religión y el destino humano. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, los antiguos reinos dan paso a grandes potencias como Asiria y Babilonia. Allí, el poder del rey se presenta como voluntad divina, y las primeras leyes escritas, como el Código de Hammurabi, intentan ordenar una sociedad cada vez más compleja. Al mismo tiempo, en Egipto, el faraón gobierna como un dios viviente. Las pirámides ya se alzan como símbolos eternos, pero ahora el imperio se expande, comercia, combate y negocia. Egipto domina el Nilo, controla rutas, intercambia oro, grano, saber y creencias. Más al este, en el Valle del Indo y en China, surgen civilizaciones con una continuidad asombrosa. En China, las primeras dinastías consolidan un modelo político y cultural que sobrevivirá miles de años. La idea de orden, armonía y respeto a la autoridad. Pero el mundo antiguo no es solo Oriente. En el Mediterráneo, un pequeño grupo de ciudades cambia para siempre la historia. En Grecia, nacen conceptos revolucionarios: la filosofía, la democracia, la ciencia, el teatro, la historia escrita. Por primera vez, el ser humano se pregunta no solo qué manda Dios, sino qué es la verdad, qué es la justicia, qué es el bien. Atenas debate, Esparta combate, y de ese contraste surge una cultura brillante pero frágil. Las guerras entre ciudades debilitan Grecia, pero su legado intelectual se extenderá por todo el mundo conocido. Entonces aparece una figura que lo cambia todo: Alejandro Magno. En apenas unos años, su imperio conecta Grecia, Egipto, Persia y parte de Asia. No solo conquista territorios, sino que mezcla culturas, lenguas, dioses e ideas. El mundo se vuelve, por primera vez, verdaderamente interconectado. Tras la caída de su imperio, otro poder emerge desde el oeste: Roma. Primero como república, luego como imperio, Roma construye carreteras, acueductos, leyes y ejércitos que unen Europa, África del Norte y Oriente Medio. Roma no solo conquista con la espada, conquista con el derecho, la administración y la ingeniería. Ser romano deja de ser una cuestión de origen y se convierte en una identidad política. Mientras tanto, las religiones evolucionan. El judaísmo consolida la idea de un Dios único y moral. Y en una provincia lejana del Imperio Romano, nace un mensaje que cambiará el curso de la historia: el cristianismo. Un mensaje de igualdad espiritual, sacrificio y esperanza, que se expande lentamente entre esclavos, pobres y marginados, hasta llegar, siglos después, al corazón del propio imperio. El mundo antiguo está en su máximo esplendor, pero también al borde de una transformación profunda. Los imperios parecen eternos, pero la historia pronto demostrará que ninguno lo es. Bloque 6. El colapso del mundo antiguo y el nacimiento de nuevas civilizaciones.
Nada en la historia es eterno. Ni los ejércitos más poderosos, ni las ciudades más ricas, ni los imperios que parecen indestructibles. El Imperio Romano, que durante siglos dominó gran parte del mundo conocido, comienza a mostrar grietas profundas. Las fronteras son demasiado extensas, los recursos se agotan, la corrupción crece, y las luchas internas debilitan el poder central. Desde el norte y el este, pueblos enteros se desplazan. No son simples invasiones, son migraciones masivas provocadas por cambios climáticos, hambre y conflictos. Visigodos, vándalos, hunos y otros pueblos cruzan las fronteras romanas buscando tierras, seguridad y un futuro. Roma resiste durante un tiempo, pero el equilibrio se rompe. En el año 476, la caída del Imperio Romano de Occidente marca simbólicamente el final del mundo antiguo en Europa. Las grandes ciudades se vacían, las rutas comerciales se fragmentan, el conocimiento se pierde o se conserva solo en pequeños focos aislados. Europa entra en un periodo de transición, menos brillante, pero profundamente transformador. Mientras Occidente se fragmenta, el Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, continúa vivo durante siglos. Constantinopla se convierte en un puente entre Asia y Europa, preservando la cultura clásica, el derecho romano y el saber antiguo. Al mismo tiempo, en la península arábiga, nace una nueva fuerza histórica. En el siglo VII surge el Islam, no solo como religión, sino como una civilización expansiva, dinámica y profundamente influyente. En pocas décadas, el mundo islámico se extiende desde España hasta la India. Se convierten en grandes transmisores del conocimiento antiguo. Matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y ciencia florecen en ciudades como Bagdad, Córdoba o Damasco. Mientras tanto, Europa occidental se reorganiza lentamente. Surgen reinos, feudos y una sociedad ruralizada. La Iglesia cristiana se convierte en el gran eje cultural y espiritual, guardiana del saber, del tiempo y de la moral. No es una época oscura, sino un tiempo de gestación silenciosa. Nuevas lenguas nacen, nuevas identidades se forman. Las bases de las naciones futuras empiezan a tomar forma. En Asia, China continúa su ciclo de dinastías, avanzando en tecnología, administración y cultura. Inventos como el papel, la pólvora o la imprenta primitiva anticipan cambios que más tarde transformarán el mundo entero. El mundo ya no gira en torno a un solo imperio. Ahora existen varios centros de poder, conectados por rutas comerciales, ideas y creencias. La historia entra en una nueva fase, más fragmentada, pero también más diversa y profunda. Bloque 7. El despertar medieval. El mundo no duerme para siempre. Incluso en los periodos más lentos, la historia se mueve en silencio. Tras siglos de fragmentación, Europa comienza a despertar lentamente. No con grandes conquistas, sino con pequeños cambios cotidianos, mejores técnicas agrícolas, más alimentos y un crecimiento gradual de la población. Los pueblos vuelven a conectarse, los caminos se reabren, los mercados reaparecen y con ellos, las ciudades resurgen como centros de vida, comercio e ideas. En los monasterios, monjes copian textos antiguos letra a letra, sin saber que están salvando la memoria del mundo. La filosofía griega, el derecho romano, la ciencia árabe, sobreviven gracias a manos pacientes y silenciosas. Mientras tanto, las grandes rutas comerciales unen continentes. La ruta de la seda conecta China con el Mediterráneo. Las caravanas transportan seda, especias y oro, pero también ideas, religiones y descubrimientos. Desde Oriente llegan el papel, la brújula y nuevas formas de pensamiento. Desde Occidente viajan la fe cristiana y nuevas estructuras políticas. El mundo vuelve a entrelazarse lentamente. Las ciudades islámicas viven un auténtico esplendor intelectual. En Bagdad, Córdoba y Toledo, filósofos, médicos y matemáticos dialogan con textos antiguos y los expanden más allá de lo conocido. Este conocimiento cruza fronteras. Llega a Europa a través de traducciones, de contactos culturales, de intercambios silenciosos. En las ciudades europeas
Nacen las primeras universidades. París, Bolonia, Oxford. Lugares donde pensar se convierte en una forma de vida. La razón y la fe dialogan, a veces chocan, pero juntas construyen una nueva manera de comprender el mundo. Los grandes relatos religiosos dan sentido al universo. El tiempo se ordena en campanas, rituales y festividades. La vida cotidiana gira en torno a la comunidad, a la tierra y a la esperanza de algo más allá. Los viajes se hacen más largos. Exploradores, comerciantes y peregrinos recorren miles de kilómetros. Marco Polo describe un mundo inmenso y fascinante. El planeta empieza a sentirse más grande y al mismo tiempo más conectado. El arte cambia. Las catedrales se elevan hacia el cielo, hechas de piedra, luz y fe. Cada arco, cada vitral, es un intento humano de tocar lo eterno. Este despertar medieval no es aún el mundo moderno, pero es su antesala. Las ideas se mueven, las preguntas regresan, el conocimiento vuelve a florecer. Y sin saberlo, la humanidad se prepara para uno de los mayores giros de su historia. Un momento en el que el ser humano volverá a colocarse en el centro del mundo. Bloque 8. El renacimiento y el redescubrimiento del ser humano. Algo comienza a cambiar. No de golpe, sino como la luz del amanecer cuando la noche aún no ha terminado. Durante siglos, el ser humano había mirado principalmente hacia el cielo. Ahora, poco a poco, empieza a mirarse a sí mismo. En las ciudades de Italia, Florencia, Venecia, Roma, el pasado antiguo vuelve a respirar. Esculturas olvidadas, textos clásicos, ideas dormidas durante siglos regresan a la vida. Los pensadores del Renacimiento redescubren a Grecia y Roma, pero no para copiarlas, sino para dialogar con ellas. El ser humano vuelve a ocupar el centro de la escena, no como un ser pequeño ante lo divino, sino como una criatura capaz de comprender, crear y transformar. El arte se transforma profundamente. Los cuerpos ya no son símbolos, sino carne, movimiento y emoción. La perspectiva da profundidad al mundo. La luz revela volúmenes. La belleza se convierte en conocimiento. Leonardo da Vinci observa la naturaleza como un científico y la dibuja como un artista. Miguel Ángel esculpe la fuerza del espíritu humano en mármol. Rafael busca la armonía perfecta entre razón y belleza. Pero el Renacimiento no es solo arte, es también ciencia, técnica y exploración. La curiosidad humana se expande en todas direcciones. La imprenta multiplica el conocimiento. Las ideas ya no pertenecen a unos pocos. Los libros viajan, las preguntas se propagan. Copérnico propone que la Tierra no es el centro del universo. Galileo observa el cielo con nuevos instrumentos. El cosmos se vuelve más grande, y el ser humano más consciente de su lugar en él. Al mismo tiempo, los océanos dejan de ser fronteras y se convierten en caminos. Nuevas tierras aparecen en los mapas. El mundo conocido se expande de forma irreversible. Este encuentro entre mundos trae riqueza, pero también violencia, conquista y sufrimiento. La historia se acelera y sus consecuencias serán profundas y duraderas. La religión comienza a ser cuestionada. Surgen nuevas interpretaciones de la fe. La autoridad ya no es absoluta. La conciencia individual empieza a despertar. El Renacimiento no rompe con el pasado, pero lo reinterpreta. No niega lo sagrado, pero añade la razón. No destruye la tradición, pero la transforma. Es una época de transición, de tensión creativa, de preguntas abiertas. La humanidad ha cambiado su mirada, y una vez que el ser humano se observa a sí mismo como creador, ya no hay vuelta atrás. Bloque 9. La revolución científica y el nacimiento del mundo moderno. El mundo ya no vuelve a ser el mismo, algo se ha puesto en marcha, y no puede detenerse. Tras el Renacimiento, la curiosidad humana se transforma en método. Ya no basta con contemplar el mundo, ahora se quiere medirlo, comprobarlo, entenderlo. La revolución científica no llega como un estruendo, sino como una acumulación silenciosa de descubrimientos. Observación, experimentación, cálculo. La razón se convierte en una herramienta poderosa.
Copérnico desplaza a la Tierra del centro del universo. Kepler descubre que los planetas siguen leyes matemáticas. Galileo mira al cielo y ve un cosmos imperfecto, dinámico, real. La naturaleza deja de ser un misterio sagrado y empieza a leerse como un libro escrito en lenguaje matemático. Isaac Newton une el cielo y la tierra bajo las mismas leyes. La gravedad explica el movimiento de los planetas y la caída de una simple manzana. El universo parece ordenado, predecible, comprensible. Este nuevo modo de pensar cambia la visión del ser humano. Ya no depende solo de la tradición o la autoridad. Puede conocer por sí mismo, puede descubrir la verdad observando el mundo. La ciencia se separa poco a poco de la religión, no para negarla, sino para caminar con autonomía. La fe y la razón comienzan un diálogo tenso, pero inevitable. Al mismo tiempo, la tecnología avanza. Mejores barcos, mejores mapas, mejores instrumentos. El comercio se expande a escala global. Los imperios coloniales crecen. Europa se proyecta sobre el mundo. Se intercambian productos, ideas y culturas, pero también se impone el dominio, la explotación y el sufrimiento de millones de personas. Las ciudades crecen. La burguesía gana poder. El dinero, el trabajo y el tiempo empiezan a organizar la vida cotidiana de otra forma. Surge una nueva idea, el progreso, la creencia de que el futuro puede ser mejor que el pasado, que el conocimiento acumulado puede mejorar la vida humana. Los pensadores comienzan a preguntarse qué significa ser libre, cómo debe organizarse la sociedad, qué derechos tiene el individuo. Las semillas del mundo moderno ya están plantadas. La ciencia, la técnica y la razón han abierto una puerta que ya no se cerrará. Pero con ese poder llega también una nueva responsabilidad, porque comprender el mundo implica también transformarlo. Bloque 10. Revoluciones, industria y el mundo que se acelera hasta hoy. El mundo entra en un periodo de cambios que nadie podría haber imaginado. Las ideas del Renacimiento y la Revolución científica comienzan a dar frutos visibles. El siglo XVIII se abre con el murmullo de la Ilustración. Filósofos, pensadores y escritores preguntan: ¿qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo debe organizarse la sociedad? La respuesta no llega en silencio. Se manifiesta en revoluciones que cambian el mundo. La Revolución Americana declara que todos los hombres son creados iguales. La Revolución Francesa grita libertad, igualdad y fraternidad, pero también muestra la complejidad del poder y la violencia humana. Mientras tanto, la Revolución Industrial transforma la vida cotidiana. Máquinas de vapor, fábricas, trenes y barcos de hierro cambian la relación del hombre con el trabajo, con el tiempo, con la ciudad y con la naturaleza. El mundo se vuelve más rápido, las distancias se acortan, el comercio crece, pero también la desigualdad. Los imperios se expanden, colonizando continentes, intercambiando culturas, pero también imponiendo explotación, esclavitud y conflicto. El siglo XX llega con su fuerza arrolladora. 2 guerras mundiales destruyen y reconstruyen el planeta. Tecnologías militares avanzadas transforman la forma de combatir, pero también impulsan descubrimientos en medicina, transporte y comunicación. Se crean organizaciones internacionales. Se dibujan fronteras nuevas. Surgen movimientos sociales que buscan derechos, igualdad y justicia. El mundo se conecta como nunca antes. Telégrafos, radio, televisión y más tarde Internet acercan ideas y personas que jamás se habrían encontrado. La información circula más rápido que la historia misma. El ser humano entra en la era de la globalización. Las ciudades crecen, las culturas se mezclan, los idiomas se cruzan y las economías dependen unas de otras. La ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo acelerado. La exploración espacial nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra capacidad para soñar. Los descubrimientos en genética, inteligencia artificial y nanotecnología abren puertas a futuros que antes solo existían en la imaginación. Pero no todo es luz y avance. El mundo enfrenta desigualdades profundas, crisis climáticas,
conflictos políticos y sociales, y preguntas éticas que nunca habíamos tenido que responder. La historia, que parecía lenta durante milenios, ahora corre a velocidades inimaginables. Cada decisión, cada invento, cada idea tiene un efecto global inmediato. Y sin embargo, la esencia del ser humano sigue siendo la misma. La curiosidad que nació al observar la primera llama, la cooperación que permitió sobrevivir en las llanuras, la imaginación que pintó bisontes en la roca, siguen latiendo dentro de nosotros. Hoy, en el siglo XXI, somos herederos de miles de generaciones que caminaron, soñaron, lucharon y aprendieron. Somos parte de un viaje que comenzó en la noche de los tiempos, cuando el primer humano consciente miró las estrellas y se preguntó, ¿qué es esto? La historia de la humanidad no es solo política, ciencia o arte. Es la historia de nuestra capacidad de asombro, de nuestra sed de conocimiento, de nuestra lucha por comprender y transformar el mundo. Mientras miramos hacia el futuro, recordemos que cada acción, cada pensamiento, cada sueño, es una continuación de todo lo que hemos sido. La historia continúa, y nosotros seguimos escribiéndola, paso a paso, día a día, en este planeta que seguimos llamando hogar. Y así llegamos al presente, al mundo que vivimos hoy, hecho de sueños, logros y errores de miles de generaciones. La historia continúa en cada uno de nosotros. Cada acción, cada elección, cada idea, es parte de este viaje infinito. Si te ha gustado viajar a través del tiempo con nosotros, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún viaje por la historia y el conocimiento. Comparte este vídeo con alguien que ame descubrir el pasado y que quiera escuchar la historia de la humanidad como nunca antes. Y recuerda, el futuro siempre comienza ahora, y tú eres parte de él.